Buen día, esto es Howard CryptoSpacer. El día de hoy daremos seguimiento al caso de Craig Wright versus Copa en el día número 22, siendo hoy el miércoles 13 de marzo de 2024. Este caso es para determinar la identidad de Satoshi Nakamoto. Bueno, pues vamos a iniciar. Hoy veremos el último día de los argumentos finales del señor Hook y probablemente veamos el cierre del señor Gunning. Será el último testimonio de Copa y luego pasaremos a la parte realmente buena, los últimos 2 días del testimonio de Sushmit, y luego el caso judicial termina. Bueno, pues quiero invitar a si este tipo de videos e información sobre uno de los casos más importantes de Inglaterra y del mundo cripto, ya que aquí se está determinando el creador de Bitcoin si realmente es Craig Wright. Si les gusta esta información que no está siendo difundida en muchas partes, les agradecería, pueden realizar su agradecimiento mediante una donación al canal en Bitcoin Satoshi Vision BSV. En la caja de la descripción dejo los detalles de la dirección o la cartera, la dirección de la cartera en BSV. Es una cartera Panda Wallet, yours, a la cual pueden transferir desde lo que ustedes quieran. Por ejemplo, pueden transferir 0.01, 0.05, 0.1 BUSD y pues se los agradecería enormemente. También en la caja de descripciones hay links de referidos para si quieren comprar criptomonedas en Binance y en Ascendex. En Ascendex, en esos dos exchanges, si no se han registrado, con el link de referidos se registran y también obtienen algunos beneficios en dólares al realizar ciertas actividades. Y también están apoyando el canal. En el caso de Ascendex, ahí pueden comprar BUSD y retirarlo sin ningún problema. Bueno, todo esto no es ninguna recomendación de inversión, simplemente lo que yo hago y en qué exchange he comprado y no he tenido problemas y pues apoyan al canal. Bueno, pues vamos a iniciar con el juicio de Craig Wright versus Copa, siendo el día número 22 en la recta final del juicio para determinar la identidad de Satoshi Nakamoto. Bueno, pues inicia que el juez Mellor saluda a todos. Buenos días. Hook habla sobre otras menciones de Bitcoin en los blogs del Dr. Wright. Vemos una publicación del 2011 que dice: Bitcoin tiene valor, no es solo un pasatiempo, ahora se venden $5,000 y veamos a cuánto llega a valer en el 2020. Se ven 2 documentos, uno dice esposa y otro dice esposa Lynn. Y luego vemos uno que dice con papel de criptomoneda y el otro sin. Craig no se basa en esos documentos y Copa no los impugna. Incluso con los problemas mostrados, pasamos ahora al bloque completo del post-Satre. En total, se han ocupado 81 días de litigio. Hablan de la historia de la destrucción de los discos duros del Dr. Wright. Dice que arrojó un disco duro y luego, en otro caso, dijo que lo destruyó con un martillo y lo pisoteó. Dijo que era irracional y actuó por su parte, pero luego un pensamiento racional al hacerlo para ayudar a los jueces y al tribunal a comprender que las claves no son identidad. La destrucción de las llaves lo haría muy difícil, pero probablemente podría localizar a otros que tengan porciones de llaves. Él dijo que no pudo porque ya no tiene esas máquinas y los servidores que todavía existen simplemente no tiene acceso a ellos. Copa dice que en todo momento Craig no ha hecho ningún intento creíble de demostrar que es Satoshi. Todas las demostraciones que ha hecho hasta ahora fueron para intentos individuales en lugar de intentos públicos. Hablan de la naturaleza limitada de la información de las firmas privadas que solo conoció a través de los testimonios escritos de este y otros juicios. Hablan de cómo el Dr. Wright podría haber dado una prueba simple y demostrable, pero no lo hizo. Podría haber firmado un nuevo mensaje elegido por la otra persona y ellos podrían haberlo hecho con su propia computadora. Y Craig dijo que no estaba contento de permitir que estuviera en la computadora portátil de otra persona. Cada uno de los firmantes tenía un acuerdo de confidencialidad
por lo que las computadoras no importarían. Además, los periodistas iban a hacerlo semanas después de todos modos. Entonces, ¿por qué le importaba a Craig ser tan cauteloso con la NDA y la tenencia de computadoras portátiles? Dice que Gavin no tomó notas porque sentía que era una interacción amistosa, no la necesidad de estudiarlo todo. Podrían haber usado un punto de acceso, dice que tal vez nunca sepamos si lo engañaron de alguna manera. Eagleton proporciona una suposición de lo que pensó que realmente sucedió durante la sesión de firma. Hablan de las reflexiones posteriores de Eagleton con respecto a las sesiones de firma y creo que están disponibles en el buzón. El señor Anderson acepta que es posible que la conexión no se haya iniciado con la conexión web del hotel. También dice que no verificó si el software era un software Electrum genuino. No recuerda el método de transferencia del mensaje, pero después de revisar una publicación de Reddit dio aún más información. Dijo que es posible que se haya utilizado su propia versión de Electrum. Y hablar sobre la parte de Craig Wright del mensaje no fue idea suya. En su declaración, de CSW del mensaje no fue idea suya. En su declaración pública dice que probablemente fue engañado. Tenía desfase horario y por lo tanto se podrían haber tomado muchas vías para mostrar la verdad. La cuenta de Gavin Anderson no puede ser confiable porque estaba cansado y con desfase horario y pudo encontrar muchos problemas con la sesión de firma. Lord Gravener pide que se lea el párrafo completo. Michael John habla sobre cómo se pudo haber introducido el malware y luego explica cómo pudieron ocurrir los ataques. El primer ataque podría ser una falta de ortografía en el nombre del dominio de la URL con http //co.uk en lugar de .com o una falta de ortografía. Luego hablan de que el candado verde todavía estaría disponible. Configurar el navegador para que acepte otros alfabetos al menos reduciría la seguridad. Luego hablaron sobre el ataque DNS y dijeron que no es un ataque a nivel estatal y que se había hecho muchas veces, no solo agencias gubernamentales, ya que la evidencia de los SUSMIT muestra que fueron dominios soleil.gov los que fueron atacados con este mensaje. Copa dice que esto no es ninguna manera de prueba y que solo se aplica a una sesión pública, ya que Gavin pudo haber sido engañado y la forma en que el Dr. Gray lo hizo fue una manera completamente indirecta. Los hechos sobre esto dicho por Copa son muy claros. Satoshi tenía una clave pública y una clave PGP. Dijo que el público era el mismo que había estado en el sitio desde 2008. Satoshi envió la clave a Malmi en 2010. La subclave principal es la clave de la firma. La clave fue enviada desde la cuenta GMX. Hablan de una clave del año 2011 que fue creada por desconocidos. La clave se generó en 2008 con Vista y solo estaba relacionada con el servidor Malmi. Insistí nuevamente en que no es una clave de firma. Negó que la clave no tuviera nada que ver con Satoshi y luego dijo que el envío a Malmi era diferente para la captura de la máquina y que la clave tenía una fecha deliberadamente anterior y dijo que hace este tipo de cosas todo el tiempo. Copa dice que no tiene ninguna buena razón para no firmar con las llaves Satoshi. En su entrevista con GQ le preguntaron si había movido alguna moneda de los primeros bloques. Y él dice que no, que solo había realizado transferencias a 1. Hal Finney, 2. Dave Hearn y 3. Gavin Anderson. En la entrevista de GQ, duplicó el hecho de que también se lo había enviado a Zuko. Y Zuko dice que no lo hizo y que recordaría haberlo recibido de su héroe. Las respuestas de diferentes momentos no coinciden. No puede decir que la RFI sea solo para algunas transferencias y que específicamente sea de defensa de la información. La siguiente parte trata sobre compartir el código fuente. Lo compartió con Ray Dillinger y Hal Finney y el señor Trammell. Dio evidencia de que él, como Satoshi,
lo subió a la lista de correo general y Trammell lo recibió allí. Insistí nuevamente en que no es una clave de firma, negó que la clave no tuviera nada que ver con Satoshi y luego dijo que el envío a Malmi era diferente para la captura de la máquina y de que la clave tenía una fecha deliberadamente anterior y dijo que hace eso todo el tiempo. Hablan de las criptomonedas, son una descripción incorrecta de Bitcoin y que Bitcoin no es una moneda criptográfica. Sin embargo, lo explicó como cripto un par de veces anteriormente y dijo que fue Satoshi quien la usó primero y luego Malmi primero. Copa dice que Gray dijo una mentira y se duplicó, pero es un error que el verdadero Satoshi nunca habría cometido. Dijo que se acercó al Dr. Buck y que se mostró comprensivo con el hecho de que el efectivo digital se había creado muchas veces y había fallado. Se ven unos correos electrónicos entre Satoshi y Adam Back, y Craig dice que eran sumisos y que el Dr. Back no había incluido todos los correos electrónicos. El Dr. Gray se volvió hacia el Dr. Back y lo acusó de ejecutar un esquema Ponzi. Necesitamos encontrar Satoshi porque Copa parece pensar que Satoshi es infalible. Imagínate lo que un Dios perfecto como una persona infalible podría hacer por el mundo. Pues están exagerando. Y lo acusan como un hombre australiano malo. Satoshi pues es bueno. Y pues al final debemos considerar que pues somos personas y no vamos a ser perfectos en cada una de nuestras acciones. Continúan los correos electrónicos de Wei Dai y ve una cita de su página de B-Money en la pantalla. En la publicación del blog completamente peer-to-peer, contó la historia de su colaboración con el Dr. Greystone y le indicó un artículo de Dr. Furche, y fue la razón por la que Greg adoptó un seudónimo y el Dr. Greg le sucedió información judicial. El tipo en la parte inferior izquierda de la pantalla con cabello rubio se presentó como Satoshi. No recuerdo el nombre de Adam, pero aparentemente es Satoshi. Ahora se entran a las colaboraciones de Gareth Williams y el profesor Rees. Y la ATO descubrió que el profesor Rees no hacía trabajo de consultoría y que el momento de la transacción de Bitcoin estaba en una residencia de ancianos y no tenía acceso a una computadora en ese momento. Dicen que no hay evidencia de conexión con Gareth Williams y que él salió en una videollamada después de la fecha de su muerte. Y el Dr. Gray dijo que se equivocó con las fechas. El Dr. Gray contó una historia sobre la caída de Bitcoin y dijo que se debió al parche del martes, y para explicar la brecha entre la extracción de esos bloques dijo que su servidor estaba configurado para actualizarse con su horario. Dijo que recibió actualizaciones previas al lanzamiento. El martes de parches es solo un nombre y es martes de parches incluso si ocurre un viernes. Lo relacionan con las 69 computadoras y que el uso de 69 computadoras es demasiado grande para el nivel de la dificultad en ese momento. Si se usaran tantas computadoras, la dificultad habría aumentado. O parece que el señor Goonin le ha quitado el testigo al señor Hu con su eslogan "es una mentira descarada". Lo he escuchado repetir eso varias veces. Le preguntaron por qué tenía tantas computadoras y dijo que llegara al nivel mínimo y su evidencia en Clayman era alcanzar el nivel de dificultad y eso estaba mal. Y que 69 era demasiado y solo se necesitarían 4 computadoras portátiles. Dicen que ahora está de acuerdo con todo y dice, oh no, que también lo estaban usando todo para otras cosas y redes de prueba, etcétera, etcétera. Se repasa que podía crear de forma única un archivo de WP LaTeX, por lo que esto era una prueba y que eran documentos vivos que había cambiado varias veces para Sushmin. Acordaron un aplazamiento. La carpeta Bitcoin contiene ciertos archivos LaTeX que, cuando se compilan, se generan código para la totalidad del documento técnico de Bitcoin. Hablan de lo que les dijeron con motivo de aplazamiento y hablan de la dificultad de realizar la ingeniería inversa en el documento técnico a partir del LaTeX,
que es prácticamente imposible. El encabezado de este documento con la precisión del Dr. Wright sería una prueba masiva. Su evidencia fue que tenían los archivos para producir una copia del documento técnico en lugar de una versión precisa y actualizada del documento técnico. El Dr. Wright dejó claro que el documento técnico no era una cápsula de tiempo de datos y que hubo muchos cambios en el proceso de su trabajo y cuya edición se utilizó como demostración para SUSHMIT. La primera preocupación son los archivos de demostración y de imagen. El Dr. Wright dejó en claro ante la RTR que editó los archivos de látex del documento técnico después de las publicaciones del BWP. Dicen que aún no ha realizado este ejercicio de crear una réplica exacta. Se hicieron con el propósito de realizar demostraciones a los SUSHMIT y, por lo tanto, están sujetos al privilegio que se liberó para explicar. El juez dice que no entienden por qué se cambiaron los archivos. Dice que no se necesita la capacidad cerebral accesible para descubrir qué está pasando en la animación. ¿Eso significa que la animación acelerada está creada para gente estúpida? Tal vez habría una versión más lenta para personas inteligentes. Los SUSHMIT confirman que asistieron a su casa para las manifestaciones del 5 de octubre. Luego lo descargó en su computadora para que no lo cambiaran y luego comenzó a hacer cambios para mostrárselos a los abogados. El señor Goonin dice que no hay evidencia de una descarga y que las únicas fueron cuando fueron enviadas a SUSHMIT en noviembre. Craig dice que la demostración terminó en el momento en que estuvo con SUSHMIT mientras enviaba capturas de pantalla y muchas otras de edición con SUSHMIT. La animación proporcionada por COPA muestra que una vez finalizada la obra se presentó a ambas partes como una. Se ve un correo que dice que eCache main.txt es la versión que tenía adam.main.txt, es el que conoce PPI. Hacen una pausa para comer y después profundizan sobre sobre otro tema. Bueno, regresan del descanso y el señor Goonin decidió comentarle, susurrar y hacer que sea muy difícil escuchar. O sea, empieza a hablar en voz baja y hablan de ASPO o ASBO. Bueno, ¿por qué estaba usando ASBOs? En ese momento era extraño y él retuvo el bloque de ASBOs y que ese ASBOs, el que ayudó a formar el papel blanco o el white paper como lo conocemos, habla de las demostraciones y de cómo la manipulación y la interacción exacta con el látex muestran el arte técnico del white paper. Estos reclamos son un reclamo central de Satoshi Nakamoto, la posesión de los archivos látex y él dice que supuestamente son un fraude en COPA y un fraude en la corte. No era una ironía que no pudiera probar que era Satoshi, era una característica. La primera réplica de metadatos anómalos es el entorno que usó y el uso del látex internacionalmente para crear marcas de tiempo incorrectas. Dice que su propia evidencia muestra que cambia metadatos todo el tiempo, según el testimonio de Craig. Es sorprendente que se ponga metadatos falsos en documentos. Y él dice que es literalmente el efecto perfecto de alguien que falsifica documentos. Quiere tomarlo, arrojar los metadatos y poner en pantalla una de las falsificaciones impugnadas. Dice que un dato interno muestra un tiempo de edición de aproximadamente 56 días. Y el otro dice una cantidad diferente de días, lo que muestra inconsistencia. Su respuesta es que los metadatos internos se cambiaron debido a la persistencia de Citrix y Xcopy. Xcopy solo afectaría a los metadatos externos y dice que bueno, uno es posible y el otro está completamente equivocado según él. Se ve otra exhibición que tiene una fecha de creación diferente para guardar fecha. Se necesita un día para crearlo y
tiene de un tiempo de edición de más de 8.000 años. Y hace bromas sobre la fabricación de queso en Polonia hace 8.000 años, pero no hay evidencia de Citrix hace 8.000 años. Si un reloj se retrasa mientras se abre un documento, puede tener una hora negativa, pero la mayoría de los programas solo pueden tener una hora positiva, ya que el tiempo no disminuye, siempre aumenta. Luego hablan de una marca de tiempo gramatical con el reloj guardado en una fecha anterior y guardado y cerrado. Luego adelantó las ediciones gramaticales y luego recuperó el reloj porque la fecha era incorrecta. Dice que, a menos de que sea un documento neolítico, no es posible que sea la fecha verdadera. Se ve una comparación de 3 documentos de valor nominal, texto interno y bloque alojado en medio, con mayores palabras ligeramente diferentes. Hablan de pruebas criptográficas y la identidad debe demostrarse gracias a sus conocimientos y su trabajo quieren dar importancia a las sesiones de firma. El señor Goonin muestra correos electrónicos de Anderson. Dice que está empezando a dudar de sí mismo y cree que Craig puede haberme engañado. Si expresa su odio por la conspiración, dice que alguien podría estar en otra habitación conectándose remotamente con una versión manipulada de Electrum SV. Se ven publicaciones de Edman en Reddit que dice que Gavin siente que se pudo haber sido engañado en 2016. También dice que Gavin tiró y dijo que más tarde sintió que podría haber sido un truco. Se ve un programa llamado Karma y el señor Goonin dice que esto podría encajar bien en el conjunto de habilidades del Dr. Gray para orquestar un hack a nivel estatal. ¿El tipo de seguridad puede codificar según el señor Goonin? Bueno, pues Gavin Anderson fue engañado años después. Craig no usó las claves, cambió las explicaciones y la publicación Satre incorrecta son todas las razones por las que Craig no es Satoshi. Ahora se ve un guión para mostrar la relevancia, eso dice Satre, y que se pretendía que fuera una prueba que el mensaje de Satre se pretendía que fuera una prueba y dicen que Craig no ha podido demostrar que es Satoshi. Además de ni siquiera identificar adecuadamente los bloques que extrajo o las billeteras que poseía con el truco de Craig Wright es un fraude. Dicen que no ha producido ninguna de esas versiones de productos de biblioteca pre-estándar como Cronos, Highling, metabiblioteca de flechas, comando estrella, todos usando exactamente los mismos nombres que otros. Y dice que la función de encabezado del bloque de verificación dice que la escribió, pero que otra persona la escribió mucho más tarde. No tienen los papeles chinos ni nada más. Como nadie se ha presentado y el mejor fue pato.com y Satoshi Kakemoto eran los favoritos de Mr. Goonin y muchas otras personas dicen que son Satoshi y que el Dr. Wright ya no es contendiente de que Satoshi Nakamoto. Ahora se ve a un junior que suena como Hermione Granger. Ahora se va y dando unos documentos hablando del reclamo central de Coinbase, Kraken y BTC. Si el tribunal decide que no es Satoshi Nakamoto, entonces esos casos terminan. Y si dice que es Satoshi Nakamoto, entonces esos reclamos continúan. Se está luchando por escuchar lo siguiente. En el segundo caso, la acción central del BTC no debe descartarse, porque no es controvertido en su participación en Bitcoin. Porque no es controvertido en su participación en Bitcoin, SV es Bitcoin. Dice que se ha dirigido a desarrolladores de Bitcoin reales de los desarrolladores de BTC Core, a pesar de que se acuerda que BTC Core no sigue el libro blanco de Bitcoin, o sea, el white paper.
El Dr. Wright deja en claro que no tiene intención de continuar con el litigio si el Dr. Wright pierde ese problema. Entonces el desarrollo central de BTC no debe cerrarse. ¿Qué es posible que deseen apelar? El señor Moss se opone de pie y está de acuerdo con los argumentos de Hermione Granger y dice que Craig no dejará el bolígrafo a menos que el tribunal le indique que lo haga. Lord Gravaner dice que si se tiene un descanso ahora de 5 minutos y parece como si la declaración final de Sushmit ni siquiera tuviera un día completo. Entran en receso y espero que los Sushmit brinden la calidad sobre la cantidad, porque realmente no estoy contento con el cierre tan breve por parte de Sushmit. Regresan del descanso y Lord Gravaner comienza a hablar. Primero es una descripción general y luego sobre la sesión privada de Prof. Luego el señor Maiden y luego las afirmaciones varias. Una visión general del caso del Dr. Wright. Al abrir lo llevaron a su ASD y se mostró muy agradecido por la aceptación del apoyo del juez Mellor. Una combinación de habilidades y conocimientos, y eso es indicativo de un sistema creado por una persona con esas habilidades. Han estado involucrados en esos sistemas desde el 99 y ha estado involucrado en muchas compañías que también son relevantes para Bitcoin, y todos estos han sido confirmados por los testigos relevantes y todos fueron testigos honestos, y los Lehmans también confirman haber recibido borradores antes del 2008. Hablan de la compra del nombre de http bitcoin.org, la extracción del bloque inicial y las participaciones con todas las personas iniciales en Bitcoin, y Copa ha resaltado cualquier discrepancia. ¿Cómo supo Craig la información Satoshi de esas primeras personas? Creó un sistema blockchain inmutable para Q2 Bank y se basó en un sistema descentralizado y un sistema de entre pares que creó para Q2 Bank. El código inicial de Bitcoin incluía el código de un juego de póker que incluía el reparto y barajado de cartas. Y esto fue lo que abordó en su testimonio como testigo. El Dr. Wright también mencionó el punto en cruz. Hay muchos extractos del código de Bitcoin en los documentos de prueba que hacen referencia al código de póker. Y esto proporciona un vínculo claro entre los sistemas de juego en línea del Dr. Wright y el Bitcoin. La cantidad de patentes que tiene no está en disputa, y más de 4,000 solicitudes de patentes, y aunque Copa intentó socavar esto con Seriman Jones, nunca se lo habían presentado al Dr. Wright. El juez pregunta cuándo se presentaron las primeras patentes y dice que no tiene la respuesta, pero que la darán más tarde. Una característica clara del Dr. Wright es la escalabilidad de Bitcoin. Mientras que él dice que comenzó con Daemon y Terranaut, según sus escritos, como Satoshi dice que podrían escalar mucho más que Visa y Mastercard e incluso mucho más. De hecho, sí hay entrevistas del Dr. Craig anteriores donde hace este tipo de afirmaciones. Su enfoque se diera a la visión Satoshi en lugar de los métodos que fuera de cadena, que promueve el flujo de bloques. Copa, al tratar de hacer que Bitcoin sea anónimo, se ha separado del mensaje de peer-to-peer cash y por lo tanto se ha desviado completamente de lo que debería ser Bitcoin. Dice que su estricto cumplimiento del libro blanco demuestra que continúa adoptando lo que Satoshi escribió en blanco o en el white paper. La aparición de un Satoshi alternativo, incluso si quisieran permanecer en secreto, podrían simplemente mover monedas de esos bloques o firmar que diga que Craig no es Satoshi en el bloque Satoshi. Copa dice que no se presentarán porque la intensa atención podría desacreditar al Dr. Wright y permanecer en las sombras. Dirigió la sesión de revisión privada en 2016 y convenció a Gavin y Matonis de que era Satoshi, y solo más tarde surgieron dudas basadas en otras influencias. La naturaleza de las dispersiones del profesor Michael John
que la prueba pericial enfoca especulativamente que la sesión había sido subvertida y luego, en el segundo informe pericial, agregó más especulaciones. No estaba sugiriendo que el Dr. Wright hubiera participado en el secuestro de DNS, pero en el informe dice que es probable. Cita, no es realmente lo que estoy sugiriendo. Y cierra la cita. Coppa niega haber tenido acceso a las claves de los primeros bloques y que en ningún lugar alega que subvirtió ninguna parte de la sesión de firma privada. Y, si lo hizo, entonces ¿cómo lo hizo? No le corresponde a Coppa hacerle creer al señor que la firma fue subvertida, ya que no tiene pruebas exactas y que el fraude necesita pruebas antes de presentarse. De lo contrario, es una completa especulación. Es el primer principio. Una acusación de deshonestidad debe demostrarse clara y claramente, y es decir, el fraude de Armitage versus enfermera debe alegarse y probarse claramente. Se lee una jurisprudencia y que el lenguaje utilizado solo debe usarse cuando se ha demostrado una determinación legal, por lo que llamarlo fraude sin parar sin ninguna condena penal o distinciones de fraude es un gran no. Sin la acusación específica de deshonestidad, no le corresponde al tribunal hacer una dispersión de la deshonestidad y luego volver a recurrir a una jurisprudencia anterior. La jurisprudencia es Rivers DC versus Bank of England. La acusación de fraude y deshonestidad debe probarse antes de la decisión judicial no relacionada. Debe haber algún hecho que incline a la balanza y en el presente caso no hay hechos que inclinen la balanza. Coppa nunca planteó un caso de subversión y dijo que era factible y sencillo que alguien como Wright pirateara el fichaje. Nunca le dijeron al Dr. Wright que había creado un programa malware y tampoco le dijeron que organizó la firma y cómo. Nunca se le informó que organizó el hackeo de DNS y todas esas partes fueron llevadas a la corte después de que terminaron el interrogatorio y lo trajeron de regreso, pero nunca se mencionó nada al respecto. La profesora Michael John es un testigo experta, pero no un testigo de hecho, y que no pudo resistir el papel de abogar. Y al Dr. Wright le preocupaba que ninguna evidencia saliera de la sala durante la firma y enviaron a un asistente a buscar una computadora portátil nueva y en caja sellada, y que las pruebas tampoco fueron cuestionadas en el contrainterrogatorio. Michael John sintió que parecía nuevo y que esa no era la evidencia que le proporcionaron, por lo que su evidencia parecía nuevo. Realmente aboga positivamente por la Coppa. Se dijo que el profesor Michael John era razonable esperar que un experto de Anderson considerara esto como una reunión bastante informal. Pero, ¿por qué pondría medidas de seguridad si iba a mostrarle al público lo que Michael John dice que pensaba que haría? Ella dice que fue una interacción casual y que no hay ninguna orden judicial para la información de Michael John, y que la reunión fue para verificarle a Gavin que era para demostrar que era Satoshi y en una computadora limpia que no podía haber sido manipulada. Esa no parece una interacción muy casual. Los comentarios de Michael John son esencialmente irrelevantes y van más allá de sus experiencias y entran en una sospecha sesgada, con la que excepción de un ataque DNS, todos los demás ataques podrían haber sido vistos fácilmente por el señor Gavin Anderson, y sería bastante difícil engañarlo de esa manera, y simplemente no se ha demostrado ningún acto de subversión o incluso se ha realizado adecuadamente. Dicen que la firma fue subvertida, pero no tienen evidencia de que ninguna subversión de la firma. Ellos tiraron Coppa cerrando párrafos repetidos del esqueleto de que hubiera sido posible que pudiera ser escenificado. No que fue escenificado, pero podría ser escenificado.
Y eso ligeramente no es una acusación de fraude, y eso demuestra directamente que el Dr. Wright tenía acceso a las claves privadas. Nuevamente dicen que Michael Jones dijo que podría arreglarse, lo cual nuevamente no hay ninguna acusación de fraude y no se ha alegado, y no está en el esqueleto ni en la presentación escrita final, por lo que no corresponde al tribunal concluir que esas sesiones de firma fueron arreglados. Él tenía las llaves, y si no pueden probar que no las tenía, entonces deberían de desecharlo todo. Bueno, así que hablan del señor Maiden. El señor Maiden presentó su primer informe el 1 de septiembre y luego presentó 50 acusaciones más y CSW debía responder. Y fue una tarea extraordinaria y pidieron una extensión de tiempo, y su evidencia se presentó de manera continua en CSW 9, 10 y 11. La anomalía identificada era inocente, y estos hallazgos deberían haber sido la base de sus informes posteriores, pero enloquecidamente descuidados, que dedicó completa solo 4 páginas a la evidencia del entorno laboral de CSW. Nunca dijo que sus documentos de confianza eran una cápsula de tiempo, y de que dijo que podría haber problemas porque provenían de servidores de obras públicas. Él es un examinador forense informático, no tiene experiencia en redes de área de almacenamiento o Citrix. Hay un serio interrogante en cuanto a la independencia de su testimonio. El señor Maiden señaló que Copa lo ayudó con la redacción, edición y elaboración de informes, y que su palabra lo hacía parecer mecánico. Pero cuando lo interrogaron surgió una versión bastante diferente de los hechos. Copa no está feliz. Hubo al menos 6 o 8 reuniones entre Beard y él, y parte de la redacción fue extensa y tenía viñetas, y solo era cuestión de ampliarla. Y él dice que se puede tener una idea de lo que eran los informes. Y él dice que definitivamente eran muchos de los documentos, y los zapateros dicen que no. No, usted dijo que obtienen una idea general de las notas con viñetas en los documentos judiciales completos. 8 o más reuniones es mucho. ¿Y por qué se necesitan una reunión si no era nada? En otros casos nunca ha actuado de esta manera, porque la forma en que se hizo de esta manera es extremadamente poco ortodoxa y no sería aceptada por ningún otro tribunal. No contrató gente por problemas de gestión y por qué perdería el control, pero estaba feliz de trabajar con Copa y el costo no fue un factor. La evidencia del señor Maiden está siendo influenciada y creada de manera inadmisible por Copa, y la pluma se está masticando la pluma mucho. Lord G. comienza a leer jurisprudencia sobre que la parte legal contraria no debería redactar la evidencia pericial, ya que no será imparcial, y si una vez hecho esto, debería ser completamente inadmisible. Lee la jurisprudencia que ofrece las reglas exactas de por qué las pruebas del señor Maiden deberían desecharse. Adiós a toda evidencia de Maiden. Lord G. dice que todas las pruebas de Maiden deben descartarse, y Grade 11 contiene la respuesta de todas las acusaciones de falsificación. Y como el fraude nunca se ha aprobado en el tribunal, el juez debería usar Grade 11 para disipar cualquier problema relacionado con CSW 11, y el juez dice, necesito una versión sin redactar, y dice que no, la redacción se debió a acusaciones. Moss se ríe ante esa pequeña victoria de que la acusación no era inyectable. Se le dijo al señor Jenkins que nunca recibió un documento técnico de Bitcoin y que eso era correcto, y dijo que había errores de transcripción, y aclaró que eso no significa que no me mostró nada, simplemente no me envió nada, y se apresuró a hacerlo y no lo hizo. Haz que declare. Lord G dice que es engañoso, que las diferencias entre el enviado y visto son muy diferentes. Se sugirió que alguien estaba guiando al señor Jenkins, y cuando el señor Wright volvió a enfadarse, nadie se lo propuso al Dr. Wright para guiar al señor Jenkins. Y el señor dice que es interesante que
por qué no mencionó la moneda del tiempo en su testimonio y por qué simplemente lo pensé en el estrado. No está claro quién es el que subvirtió y espera que no esté dirigido a ningún miembro del equipo legal. Coppa dice que CSW tuvo dificultades para responder con las preguntas del señor Hearn en la cena Wild Honey y que el señor Hearn estaba trabajando para un competidor y era importante no revelar ninguna información. Reconoció que el señor Matthews hizo referencia a la confidencialidad en la cena y que también se mencionó la propiedad intelectual y que el señor Hearn realmente coopera con la evidencia. Afirmó que no fue él quien solicitó la reunión y que el señor Matonis, quien estaba preocupado por el señor Hearn, conociera al señor Wright. Y el correo electrónico grabado por el señor Hearn que le pidió al señor Matonis reunirse con él y los correos electrónicos que aparentemente usó nunca fueron ingresados y no están disponibles. El señor Hearn tenía muchas ganas de conocer al señor Wright y el señor Matthew lo alejó de cualquier información confidencial, por lo que no es un testigo confiable. El juez pide volver a oír cuando tuvo lugar esta cena. El sistema Bitcoin se creó 7 años antes. ¿Y por qué el señor Matthews interferiría de tener las discusiones sobre Bitcoin original cuando había estado en la vista del público durante 7 años? Las patentes habrían sido relevantes para el desarrollo posterior, no para el desarrollo original de Bitcoin. Aunque si BSV sigue el verdadero documento de Bitcoin, en mi opinión, puede haber sido relevante para la tecnología actual de BSV, Bitcoin Satoshi Vision. El señor Matthews ha sido troleado muchas veces por su asociación con el Dr. Wright y fue expulsado de Bitcoin debido a su asociación con el Dr. Wright y debido a que todos los que apoyan al Dr. Wright son atacados. No se debe concluir que el hecho de que los testigos no se presenten es debido a cualquier problema que no sea la protección contra Coppa, trolls y amenazas de muerte. Satoshi estaba bien con GitHub, pero nunca aprobó el traslado de Bitcoin a otros servidores. Dijeron que el Dr. Wrightson no sabía nada sobre criptomonedas, pero en 1999 escribió un artículo llamado Computer Money, una descripción del general sistema de los sistemas de pago electrónico, por lo que nuevamente Coppa dijo que no sabía nada. Es simplemente una mentira rotunda. El caso de Dr. Wright sobre los problemas de látex y la sugerencia del señor Hugh sobre cómo se creó el documento técnico no concuerda con los archivos reales proporcionados. El Dr. Wright dice que lo creó utilizando varios programas. Dice que esos archivos específicos no se usaron para crear el documento técnico, pero podrían usarse para compilarlo. Y no hay inconsistencia en cómo creó el documento técnico en primer lugar. El señor Gravaner entrega algunos documentos nuevos que fueron proporcionados por el observador. Eso refiere a la página de actas de la pluma y la fuente es la máquina anterior y que el papel de pluma estuvo disponible por primera vez en 2012 y que en realidad es mentira y estuvo disponible ya en 2009. El señor Hook dice que se imprimió en 2009 y esto te remonta a julio 2009 y que la referencia de 2012 era la fecha de cambio. Estaba seguro de que dijeron que el diseño no estaría disponible después del 2012. Extraño, ¿no? Como se explicó durante su contrainterrogatorio, el día 15, un árbol Merkle no es una forma de árbol binario. Ese fue el señor Gunning y no es un testimonio admisible y tal vez reciba una tarifa adicional por su testimonio como testigo, pero esa no es una prueba admisible. El juez Mellor está hablando en un seminario y así que se vuelve mañana y al parecer todo va a continuar mañana. El día 22 concluye
Y si desea realizar alguna donación, en la caja de descripciones deja una cartera de Bitcoin Satoshi Vision BSV. Ese es el fin del día número 22. Fue un día interesante y pues se comienza todo de nuevo en la recta final. Pues dicho esto, pues les agradezco que si les gustó el video y les aporta algún valor este tipo de videos o la información presentada, la manera de realizar agradecimiento al canal pues, es mediante una donación, o puede ser mediante una donación si es que así lo desea. Lo puede realizar una transferencia de BSV, Bitcoin Satoshi Vision, a la cartera BSV que dejo en la caja de la descripción. Ahí pueden invitar un café o pueden hacer una donación que ustedes quieran, .1, .05, lo que ustedes quieran. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Si les gustó el relato del día de hoy, les agradezco un like, suscríbanse y denle a la campanita. También en la descripción vienen los links referidos de Binance y de Ascendex. En Ascendex pueden comprar Bitcoin Satoshi Vision, no recomendación de inversión. Y también están ahí los links de las redes sociales, Twitter y Telegram. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.